Hola chicos, como saben, hay un formato diferente para nuestras clases. Ahora vamos a tener que trabajar con el teatro y ustedes van a tener que subir actividades desde la plataforma también de Microsoft, ¿no? Nos vamos a ayudar de ambas. Sin embargo, yo he tenido un problema con Microsoft, no está todavía mi cuenta, no sé qué es lo que esté pasando. Por estos días todavía, cuando yo la tenga habilitada, me comunico contigo. Vamos a tener clases en línea presenciales. Bueno, pues ya sabes, más o menos se parece mucho a Zoom. Sin embargo, ya tú estás dado de alta, ¿no? Como en Zoom, que nosotros tenemos que habilitarlo, ¿no? Pero bueno, por el momento vamos a trabajar lo que es el teatro. Recuerda que estamos dentro de barroco y dentro del barroco los escritores escriben muchos sonetos y muchos poemas, pero también escriben mucho teatro. Ajá. ¿Y qué es el teatro? Bueno, el teatro viene de la palabra tetra, que significa cuatro. Ellos lo definen como un lugar de contemplación. El teatro inicia en Grecia, no con el barroco va a iniciar el teatro. Sin embargo, vamos a tomar que ellos regresan muchísimo a lo que es los clásicos, a los griegos y a los romanos. Ajá. Y bueno, seguramente has ido al teatro. Significa tetra de cuatro, porque es un lado, el lado de enfrente, otro lado y el otro lado. Es un cuadrado finalmente. Ajá. Las representaciones se hacen obviamente en el escenario, pero si no existiera el público, pues no habría teatro. ¿Dónde se origina? Se origina en la Grecia antigua, en el siglo IV a.C., y pues recuerda, Grecia, como ya lo vimos, va a estar entre el mar Jónico y el mar Egeo, también colinda con el mar Mediterráneo, y va a ser un lugar de auge para cultura, para música. Tú ya lo viste, de hecho, con tus compañeros que nos expusieron las aportaciones de los griegos. Ya viste que los griegos van a tener como esa vertiente de lo mismo estar en geometría, matemáticas, medicina, arquitectura, filosofía o artes. Esta es la foto de un teatro griego y pues en lo personal se me hace muy majestuoso. Obviamente es de hormigón y podemos ver las escalinatas. Aquí se hacían las representaciones. No había micrófonos y lo hacían con conos. Lo cerraban para que se escuchara, ¿no? Obviamente con el tiempo se ha ido perfeccionando el teatro, pues se le da mayor comodidad. Aristóteles recuerda que él determina que hay tres géneros literarios, que es el épico, el lírico y el dramático. Y el épico pues nos va a hablar de las hazañas, las aventuras, ya lo vimos, ¿no? Los mitos, las leyendas, todo esto. En el lírico vamos a hablar de la poesía, de los sonetos, pero en el dramático vamos a contar historias para ser representadas. El teatro pertenece al dramático. Si yo te pregunto, ¿a qué género literario pertenece el teatro? Pues al género dramático. Según los griegos, va a haber géneros teatrales mayores y géneros menores. Vamos a hablar exclusivamente de los mayores. Dentro de los mayores tenemos los realistas, que hablan de la tragedia, la comedia y la pieza. Y los no realistas o simbólicos, que hablan del melodrama, la tragicomedia, la farsa y la obra didáctica. De los realistas, la tragedia. ¿Qué es la tragedia? La tragedia es cuando se culmina con la destrucción del protagonista, ya sea que muere o efectivamente que tiene una tragedia como Edipo. ¿Te acuerdas? Edipo no muere, pero él termina sacándose los ojos. Entonces, eso es una tragedia. Yocasta muere, Edipo termina sacándose los ojos. En la comedia se van a mostrar los defectos humanos de manera exagerada y jocosa. Tiene un fin moralista. Por ejemplo, tú, si llegas a ver películas de Cantinflas o cómicos de antaño, vas a ver que efectivamente te hacían reír durante toda la película, pero al final había como una enseñanza, como una moraleja. Por eso debes de ser buena persona, o él generalmente era bueno, ¿no? Los cómicos tienden a mostrar o a dar enseñanzas por medio de la risa. La pieza
Durante la pieza, los personajes comunes se enfrentan a situaciones límite en su vida. Es decir, como la tragedia, pero aquí en la tragedia necesariamente hay muerte. En la pieza no necesariamente hay muerte. En la pieza, por ejemplo, puede suceder que hay una pandemia, como lo que estamos viviendo, que hay un conflicto, un sismo, que hay un choque, hay un conflicto que les cambia la vida a los personajes. Ajá. Por ejemplo, ahora el COVID nos cambió la vida, nos cambió la forma de dar clase, te cambió la forma de ir a la escuela, te cambió todo. Igual, en la pieza va a suceder un hecho que les va a cambiar la vida a los personajes, pero no es una tragedia. ¿Por qué? Porque en la tragedia hay muerte. En la pieza solamente es algo que sucede de la nada y que les cambia todo lo que tenían acostumbrados. Después, en los géneros teatrales mayores tenemos los no realistas o simbólicos, que es el melodrama. Los personajes simples con anécdotas complejas, y obviamente se combina la tragedia y la comedia. Son pasajes sentimentales. Aquí es importante mencionar que en el melodrama se van a acompañar de música, ¿sí? Si tú has ido a ver las obras de teatro del Rey León, ajá, la que está en estas épocas, bueno, son cantadas. Esto es un melodrama. Te están contando la historia, pero de repente el personaje empieza a cantar. Eso es el melodrama. En la tragicomedia, nos vamos al siguiente, se mezclan los elementos trágicos y los cómicos. El protagonista busca el amor o la amistad. Aquí hay una combinación de tragedia con comedia. Es mucho lo que hacía Cantinflas. Te repito, si tú has visto las películas de Cantinflas, de repente te vas a encontrar que los personajes son así. Él era pobre, no tenía dinero ni para comer. Eso es una tragedia. Pero se la pasa todo el tiempo haciéndote reír. Esa es la combinación de los elementos. En la farsa, los personajes son caricaturescos y se desenvuelven en una situación no realista. Por ejemplo, la farsa tiende a ser muy exagerada. Si el personaje es gordo, en la farsa lo ponen extremadamente gordo. Hay exageración, hay caricaturización del personaje. Lo ponen, si es tonto, lo ponen extremadamente tonto. Si es enojón, lo ponen extremadamente enojón. Son muy exagerados. Y la farsa, pues generalmente es cómica, pero sí tiene una enseñanza. Se burla de los personajes, pero también en medio de ellos hay una enseñanza. ¿Qué es la obra didáctica? Esta invita a la reflexión y al aprendizaje del espectador. Cuando escuchamos la palabra didáctico, inmediatamente va a ser algo que nos da enseñanza. Lo didáctico por su naturaleza es dar enseñanza. Los griegos inician el teatro para enseñar. Era parte de recuerda que con ellos se inicia la academia, la escuela, y ellos decían, vamos a representar las acciones para que las personas nos entiendan. El teatro es la rama del arte escénica relacionada con la actuación y la representación de historias frente a una audiencia en vivo, usando una combinación de discursos, gestos, escenografía, música, sonidos y espectáculos que procuran estimular o emocionar al espectador. Es importante que cuando nosotros vayamos a ver una obra de teatro esté bien puesta, ¿no? Para que sea creíble, para que haga esa catarsis. Catarsis es como ese vínculo entre el espectador y el actor para que se relacionen. Pues la mente juega un papel importante en el teatro, ya que esta expresión artística es descifrada de acuerdo a la percepción e imaginación del espectador. Es decir, si yo voy a ver una obra de teatro de antaño, tengo que estar bien vinculado en lo que está realizando, los personajes, qué están haciendo, cuáles son las expresiones. Se está cansando, yo lo debo de notar. Está triste, yo lo debo de notar. Me debe de transmitir esto. Los elementos del teatro.
Bueno, vamos a dejarlo aquí y en la próxima clase te hablaré de los elementos del teatro. Que tengas buen día, mándame por favor tu evidencia. Gracias.